Pero uno de los aromas más característicos de Valparaíso es el monumento a la flojera. No creo que sea motivo de orgullo de ningún habitante de Valparaíso, pero es la verdad. Bueno, vaya sorpresa con quien nos encontramos en Valparaíso, con el famoso... Hola gente, ¿cómo están? Estamos en el puerto, ¿sí?, de la ciudad de Valparaíso, en Chile. Hoy vamos a recorrer el puerto, vamos a recorrer también dos de los cerros más populares, más turísticos de la ciudad, que son el Cerro Concepción y el Cerro Alegre. Y bueno, vamos a visitar sus murales, sus callecitas, sus rincones y... bueno, el día no acompaña, está muy gris, una llovizna persistente que está molestando en este momento, moja y molesta, más que mojar molesta. Ayer tuve la ocasión de recorrer un poquito los cerros y bueno, ya he tomado algunas imágenes de los murales, de paisajes, así que bueno, si por ahí en este video intercalo estas imágenes gris con otras con un poquito de sol o un poquito de más luz, va a ser por eso, ¿sí? Valparaíso es una ciudad que tuvo su momento dorado, su época dorada, allá por los comienzos del siglo XIX, cuando en California, en la costa oeste de Estados Unidos, se desató la fiebre del oro. Todos los barcos que venían de Europa, todos los aventureros que venían a hacer fortuna a América, debían viajar desde Europa y atravesar toda América del Sur por el Océano Atlántico y pasar por el Cabo de Hornos al sur, antes de poder emprender el viaje hacia el norte en el Océano Pacífico. Y el puerto de Valparaíso era uno de los puertos más importantes de aquel entonces, lo que nos dice que la ciudad tuvo su época de riqueza, de opulencia, de crecimiento. Luego, con la construcción del Canal de Panamá, comienza la decadencia de Valparaíso. Y eso se ve en su arquitectura, en otro momento de esplendor, de brillo, de riqueza. Y hoy día en su arquitectura se ve solo un recuerdo, solo una sombra de lo que fue aquella ciudad tan pujante. Sin embargo, la ciudad ha sabido reinventarse y hoy en día es uno de los polos artísticos y culturales más importantes de Chile, especialmente a través de la expresión artística en sus murales, que están presentes en todas las calles de la ciudad y también en los edificios más altos de Valparaíso. Siendo hoy día los murales de Valparaíso, sus callejuelas, sus cerros y los ascensores históricos que conectan la parte baja con la parte alta de la ciudad, sus principales atractivos turísticos. Todo esto es lo que vamos a recorrer hoy en día. Así que bueno, llegó el momento de caminar, subir escaleras, tomar ascensores, bajar. En definitiva, ponerle el cuerpo a esta visita a Valparaíso, a esta aventura. Ahí vamos. Estoy yendo ahora hacia el ascensor de Artillería, donde hay un mirador que da al puerto, y miren qué lindo callejón, todo grafiteado y muraleado, muchos murales también, muy lindo. Hay gran cantidad de edificios abandonados, destruidos como este, o incluso algunos donde debajo funciona algún localcito, pero vos mirás para arriba y ves ventanas rotas, y un estado de abandono muy importante. Bueno, este de acá atrás también. Y bueno, está todo grafiteado, muchísimo. Yo igual, la ciudad más grafiteada del mundo que vi en todos lados es Santiago de Chile. Y bueno, con la revuelta popular, por ejemplo, en Santiago es muy evidente que no solo hay grafiteros al estilo del Bronx en Estados Unidos, sino bueno, muchísimos mensajes de tono político, ¿no? Contra el sistema, contra los pacos, como le llaman acá, o sea, la policía, muchísimo. Ya estamos llegando al primer ascensor, que en realidad no son ascensores, son funiculares, ¿sí? Técnicamente, por cómo funcionan, son funiculares. Bueno, es el funicular de Artillería. Hay muchos en Valparaíso, había muchísimos más que bueno,
el tiempo los fue arruinando, no los fueron reparando. Algunos incluso fueron cerrados durante la pandemia, no volvieron a abrir. Han cerrado la mayoría de ellos, pero bueno, todavía quedan aproximadamente una decena o un poquito más de funiculares en funcionamiento. Y son no solo un atractivo turístico, sino que también un medio de movilidad para la población de acá, ¿no? Porque la vida de esta ciudad está condicionada geográficamente. Por un lado tenemos el puerto, el mar, y por el otro los cerros. Y hay un gran desnivel entre la parte del mar y la parte de los cerros, así que bueno, las escaleritas y los funiculares son fundamentales para comunicarse. Miren lo que es esta puerta de madera sumamente antigua. Tiene como unas rueditas con rieles. Bueno, justamente veníamos hablando de cosas que ya no funcionan. Este es la puerta de entrada al funicular de artillería. Quería subir para ver, hay un mirador que tiene toda vista al puerto, el mirador 21 de mayo. Pero bueno, vamos a tener que buscar otro recorrido. Escaleritas. Bueno, encontramos el caminito, la escalerita. Fíjense lo que es. Esto es Valparaíso. Casas antiquísimas. Bueno, conviviendo con estos grafitis, estos murales. Esta no es la zona turística, ¿no? Estoy yendo a un mirador que poca gente va. Un mirador para ir a ver el mar y especialmente el puerto. Pero bueno, podría filmar 100 callejones más y todos son una muestra de lo que es Valparaíso. Miren. Bueno, otra cosa es el monumento a la flojera, ¿no? Todos los cables de electricidad, de comunicación, que bueno, acá cuando hay que repararlo no se saca el cable anterior. Se enrolla y se lo deja ahí. Bueno, este es el recorrido, las vías del funicular que no pudimos tomar. De allá abajo venimos. Bueno, miren qué coqueta glorieta con vista al puerto, al corazón del puerto. Por allá sigue un paseo peatonal. Pero bueno, ya, acá tenemos el puerto en todo su esplendor. No el puerto de pesca de los pescadores, sino el del comercio, ¿no? Con todos los contenedores. Al fondo, no sé si se alcanza a ver por la bruma, siempre están los buques de la Armada chilena. Estos buques de guerra de la Armada chilena solían compartir ejercicios militares con la Armada de los Estados Unidos frente a este mismo puerto, ¿sí? En estas costas. Los habitantes de Valparaíso en los años 80 podían observar en ocasiones hasta portaaviones norteamericanos en estas costas. A unos 100 metros del mirador 21 de mayo, frente al puerto, tenemos al Museo Marítimo Nacional. Si les interesa, pueden venir a visitarlo. El precio es de 2.000 pesos chilenos, algo así como unos $2 con algo. Miren, este edificio abandonado se ha convertido en un basural. Hay muchos edificios históricos abandonados. Miren el del frente también. Bueno, vaya sorpresa con quien nos encontramos en Valparaíso, con el famoso inspector de billeteras, ¿eh? Y al lado, cartelito, a la derecha no le importa. Bueno, encontramos el ascensor El Peral que nos lleva al Cerro Concepción. Vamos a
esa puertita cuesta 100 pesitos. Esa es la entrada del cartelito. Ascensor El Peral. Bastante baqueteado el cartelito. Ese monumento histórico 1902. Bueno, vamos a ingresar. Como les decía, 100 pesitos chilenos la entrada para subir al Cerro Concepción, uno de los más turísticos de acá de la ciudad. Y bueno, serían unos 100 pesitos, unos 10 centavos de dólar. Ni siquiera es muy barato. Llegamos finalmente al Cerro Concepción, muy entretenido el funicular y ya estamos pisando el Valparaíso más turístico, ¿eh? Ya se escucha la música. Vamos a ir a un mirador que está allá. Bien, en este mirador tenemos por este lado el puerto, tapado de algunos edificios altos y edificios antiguos, y por el otro lado los cerros. Al ladito del mirador tenemos el Museo Baburiza, donde generalmente hay exposiciones de pinturas, fotografías y demás. Miren qué bárbaro la antigüedad de las casitas del frente. Qué bárbaro, de madera, bueno, de adobe, de ladrillos. No, es increíble. Y abajo un mural. Fíjense lo que son las ventanas, esas construcciones, no sé cómo se sostienen en pie. Fíjense que se ven los ladrillos, las maderas, bueno, las partes que no están cubiertas con chapa están todas expuestas. Qué bárbaro. Los techos también viejísimos, miren. Esa de arriba se ve como tiene chapones viejos y chapones nuevos. Está toda recauchutada, miren las ventanas. Qué bárbaro. Seguimos en el Cerro Concepción, ¿sí? Subimos por el funicular El Peral. Este es el pasaje Apolo, estamos bajando un poquito y miren qué hermosas casitas que tenemos. Espectacular. Miren acá. Qué lindo estos pasajes. Bueno, vamos a ir hacia el Valparaíso más turístico, ¿sí? Hacia los murales, hacia las escaleras pintadas. Todo para la foto. Miren. Qué lindas casitas. Y bueno, el cablerío terrible que hay en esta ciudad. No sé si ya se los comenté, pero bueno, viene al caso. El aroma que se siente en estos callejones, bueno, y en varios, en casi todos los callejones también, el aroma a orines, y no solo de gatos, no solo de gatos, es terrible. Fíjense. Muy lindo todo. Pero el que está del otro lado de la cámara le parece muy lindo. Acá hay que estar, hay que estar respirando. Y hay que decirlo, señores, no creo que sea motivo de orgullo de ningún habitante de Valparaíso, pero es la verdad. Yo creo que a ellos tampoco les gustará tener estos olores en las calles. Bueno, ahí tenemos una escalera de colores larguísima y una de las más populares de este Cerro Concepción. Bueno, en este rinconcito tenemos de todo para ver, un bodegón con una puerta muy antigua, murales, casitas viejas, todo el cablerío. Llega a ver. Y la escalerita de colores. Bienvenidos al Cerro Concepción. Pinta muy bien esta escalerita de colores, todo pintado. Todo arte, arte, arte. Miren acá también toda la piedra. Estas macetitas colgando. Las casas antiguas que les mostraba antes de la otra escalera. Muy lindo, che.
paseo por el Cerro Concepción. Miren acá, Condorito, este personaje, yo pensé que era argentino, pero no, es chileno, lo leía de chico, las historietas de Condorito. Nada, está lleno de barcitos, incluso en la escalerita de colores está lleno de barcitos, restaurantes, tiendas de café. Y bueno, la verdad que han sabido revalorizar muy bien este sector de la ciudad y de esta manera también revalorizar la ciudad de Valparaíso, ¿no? Como un lugar turístico. Fíjense arriba las casitas. Es muy La Boca. Nada más que La Boca no sé si tiene como todas chapas, pero no sé si detrás tiene muros. Esto detrás de las chapas tiene muros de adobe o de ladrillo. Miren el cartel, un cartón que pusieron ahí los dueños o los vecinos sobre ese muro de piedra. Por favor, no sigan rayando este muro de piedra. Si nosotros le damos lo mismo, por lo menos respeten el trabajo difícil y valioso de los maestros que hicieron este muro. Ustedes lo están destruyendo. Con nosotros les damos lo mismo, entiendo que será que los vecinos aportan sus tapiales y los muros de sus casas para ofrecerlos para hacer mural o grafitis. Bueno, ahí hay una diferencia. El mural es una actividad, digamos, legal que se hace durante el día con permiso de la persona, que en ocasiones es remunerada por el gobierno o por los vecinos, o también puede ser autogestionada por el artista. En cambio, el graffiti es algo clandestino, algo que se hace de noche y que no está permitido. Está más asociado al vandalismo, pero bueno, tiene que ver con toda la cultura del Bronx de Nueva York. De ahí viene. Bien, estamos ahora en la calle Templeman, ¿sí? Que esta calle todo derecho nos conduce hasta el otro cerro, muy conocido, muy turístico, muy pintoresco de acá de Valparaíso, que es el Cerro Alegre. ¿Vieron la casita del perro recién? Así como pasa con los gatos, de que los vecinos, bueno, los mantienen. Los perros también, es como que los perros callejeros, los vecinos también los adoptan, le dan de comer. Y bueno, tienen su casita y su colchoncito enfrente de la casa de los vecinos. Esta parte del Cerro Concepción ya asemeja más a una ciudad. Si no fuera porque subiste las escaleritas o el funicular, no te das cuenta, fíjate. Calles empedradas, una iglesia, los perros ladrando, se puede circular con autos. Ah, miren qué lindo, estas casitas, se las voy a mostrar. Uy, allá también hermoso. Miren. Miren estas casitas también, qué lindas. Y bueno, esto sí, ya parece más tipo conventillo. Fíjense. Digo yo conventillo para hablar para compararlo con las viviendas de La Boca, ¿no? Pero bueno, estas eran viviendas de familia, no tipo conventillo. Digo por el enchapado exterior. Miren esta casita. Súper antiguo. Y bueno, ya cuando subamos allá arriba, vamos a ir al Cerro Alegre. Bien, oficialmente llegamos al Cerro Alegre. Por ahora parece mucho menos animado y turístico que el Cerro Concepción. Esta es la famosa escalera de calle 13, como verán, tiene en cada escalón los versos, la letra de una canción. Vamos a subirla. Y bueno, todo grafiteado también, ¿no? Y murales. Vamos a leer un poquito. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol. Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Sigamos. Bueno, y el pasaje que sigue a la escalerita calle 13 está impresionante, miren.
Todos murales, casas muy altas, muy antiguas. Muy lindo, ¿eh? Bueno, de acá a la vuelta están de joda, no sé qué pasa. La están pasando bien, parece. Bueno, nada grave el griterío. Eran solamente unos chicos con una familia que se divertían tirándose en el tobogán, ¿sí? Al lado de la escalerita. Esta callecita es considerada el Museo del Adoquín, ¿sí? Estas piedras venían en las bodegas de los barcos desde Europa y bueno, las desembarcaban acá y después se llevaban todas las materias primas, los minerales, etc. Las traían simplemente para hacer lastre y bueno, acá después las supimos aprovechar para hacer calles. Bueno, en Europa también hay calles hechas con adoquines. Estamos nuevamente en el Cerro Concepción y en esta calle que se llama Beethoven encontramos otra de las escaleras más famosas de esta ciudad. La escalera del piano, ¿eh? Bueno, podía ser de otra manera. Y bueno, allá arriba tenemos una imagen de Ludwig van Beethoven. Y lo que yo me pregunto es, ¿cómo sonará cuando uno sube esta escalera? A ver. A ver, de nuevo. A ver. Tiene sentido, ¿no? Este cerro Bellavista, que es donde estoy ahora, en Valparaíso, tiene la particularidad que tiene varios llamados museos a cielo abierto, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un mural, y bueno, son pequeños espacios, así tipo placitas, donde especialmente aprovechan para hacer murales. Y bueno, algunos de ellos tienen sus placas con el nombre del artista, ahora les muestro. Miren el cartelito que encontré en esta casa. Ya tenemos buenas piernas por subir y bajar escaleras. Niños, hombres y mujeres suben con frío, calor y cargados, pensando en nuestra comunidad. Nos vemos en la necesidad que lo vengan a arreglar y comience a funcionar nuestro ascensor Espíritu Santo. El Cerro Bellavista te está esperando. Bueno, los ascensores, los funiculares, como les decía, no es solo un atractivo turístico, sino que es algo que utilizan día a día los vecinos. Y bueno, este ascensor que están reclamando acá del Cerro Bellavista quedó sin funcionar desde la pandemia y bueno, quedó ahí varado, paradito, y están esperando a que vengan capitales a invertir para ponerlo en funcionamiento. Pero bueno, mientras tanto se sigue deteriorando, y mientras más tiempo esté parado va a ser más costoso ponerlo a funcionar, o peor, puede llegar a ser al punto de que ya ni funcione. Así que bueno, así funcionan las cosas acá. Bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Cumplimos con todo lo que nos propusimos, ¿sí? A pesar del día, por suerte después dejó de llovinar, pero recorrimos el puerto, subimos en funicular, recorrimos el Cerro Concepción, el Cerro Alegre, y bueno, nos vamos despidiendo. Si les gustó este video, me regalan un like, sí, un comentario, compartan, suscríbanse si todavía no lo hicieron. Y bueno, les regalo el último mural, un homenaje obviamente a los girasoles de Bangkok. Valparaíso, señores, esto es Saltamundos. No se pierdan el próximo video. Chau, chau, nos vemos.